con Boeing durante la jornada hoy en el mercado. Mundo en guerra, metástasis es la clave fundamental, junto con que 007 James Bond va cogiendo forma de guerra también, o de mundo en guerra para nuestro tiempo. Habrá que ver o esperar a que salga la nueva serie, pero la nueva edición. Blinken dice: el conflicto de Oriente Medio podría hacer metástasis fácilmente. Va a estar 5 días en la región intentando volver a frenar que vuelva a expandir el conflicto, intentando volver a evitar la expansión del conflicto. ¿Dónde están los puntos? Se lo saben. En Líbano, en Yemen y sobre todo en Irán. La clave fundamental es intentar evitar que haya una escalada que acabe en esa ruta en Irán, porque ahí la consecuencia económica sería brutal, sobre todo en el mercado de petróleo, pero la consecuencia, sobre todo geopolítica, se dispararía, donde tendríamos ya un eje, un bloque muy claro de Corea del Norte, de Rusia y de Irán, a la espera de una China que liderara el bloque. Pero a la espera de una China que liderara el bloque, habría ya un bloque potente de 3 países que estarían ya en una situación de amenaza muy grande y 2 de ellos ya en un entorno de guerra, en el caso de que Irán entrara. Pero ojo con la fotografía que nos va marcando Blinken de que hay que evitar por cualquier medio que la metástasis se extienda. A todo eso, Israel ha afirmado haber desmantelado por completo el marco militar de Hamás de la parte norte de la franja de Gaza. Dice que ahora entra en el centro y en el sur. Lo que pasa es que hay 2 cuestiones fundamentales que no terminan de responder. Una, oiga, ¿cuánto tiempo? Porque la última dijeron que la fase duraría 6 meses, es decir, hasta verano. Y el otro punto fundamental viene alrededor de qué va a suceder después. No va a haber una autoridad palestina pero con supervisión israelí. ¿Quién lo va a aceptar? ¿Qué autoridad palestina va a aceptar que le supervise el gobierno o el ejército israelí? De tal manera que seguimos dándole vueltas al mismo tema, al mismo tema, al mismo tema y al mismo tema. Es ¿qué va a pasar después? Como elemento fundamental. Si lo que sucede después es la entrada de Israel, cuidado. Si lo que sucede después es que se van de allí, pues bueno. Si lo que sucede después es que busca una especie de colonización indirecta, pues igual de mal que lo primero. Por lo que faltan muchas respuestas para resolver alrededor de lo que está sucediendo con qué va a pasar al día siguiente de acabar la guerra entre Israel y Hamás. Pero el efecto de este mundo en guerra toca ya a Europa de una manera muy agresiva. Pistorius llegó a decir que Europa no estaba preparada si no gastaba más y más, y no lo estaría en años. Y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Tajani, ha dicho en las últimas horas que sugiere que Europa cree ya su propio ejército para ser utilizado en el mantenimiento de la paz. Cuando se le pide más explicación a lo que es el mantenimiento de la paz, te das cuenta que no busca una especie de cascos azules europeos, que lo que busca es un ejército europeo que pueda dar respuesta en un futuro a un evento en el que Europa sea la clave fundamental atacada. Por lo que va ganando cuerpo cada vez más hacia la opinión pública europea. ¿Cuál era el mensaje de la opinión pública europea cuando empezó la guerra de Ucrania? ¿Cómo pasan estas cosas en el siglo XXI? Pero si esto es de antiguo, esto ya no es de ahora, esto es antiguo, pero ¿cómo nos íbamos a imaginar una guerra? ¿Pero cómo puede haber una guerra a las puertas de Europa? Pero si esto es antiguo. ¿Cuál es la opinión pública prácticamente 2 años después de iniciarse la guerra de Ucrania? Hay que defenderse. Es decir, hay que poner dinero que se quita de otros sitios para proteger la civilización europea. De tal manera que Tajani, Pistorius, Borrell empiezan a mandar ya unos mensajes muy claros a la opinión pública europea de que hay que dar un paso adelante en la propia defensa, en la que se pueden comprar armas, aviones estadounidenses, por ejemplo, para defenderse, pero se tiene que hacer con la dirección desde Europa. De tal manera que Tajani está poniendo encima de la mesa el mismo tema que Pistorius, pero de una manera distinta, que de mantenimiento de la paz lo que está diciendo es cuánto dinerito hay que poner encima de la mesa cada país para que en un plan se pueda llegar a conseguir defender Europa, según Tajani, de una manera adecuada. Piensen, el fondo de recuperación, el del COVID,
el fondo de la transición energética. Y ahora nos viene el tercer mantra en apenas 2 años y medio. Bueno, un poquito más, casi 4 años. Ahora nos viene el mantra de que hay que poner un fondo, todos los europeos, o mediante emisión, para poder proteger Europa con dinero del contribuyente o del contribuyente futuro. Pero va ganando cuerpo de la idea de que cuanto más dinero se ponga, antes podemos estar preparados, sin saber cuál es la fecha en la que estaremos preparados. Tenemos en Alemania precios industriales intermensuales, 0,3, el pronóstico era más 1,1, menos 3,7 era el previo. Fíjense el movimiento hacia abajo de los precios industriales intermensuales en Alemania. Tendremos el IPP también de Estados Unidos el viernes. China, como les decía al principio, dice que ha detenido a un consultor extranjero que espiaba para el Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña, el MI6, y China va a sancionar a 5 fabricantes estadounidenses por la venta de armas a Taiwán. Es la vuelta del boomerang de las sanciones que ahora impacta en la cara de Estados Unidos, económicamente hablando. BAE Systems entre ellas. De tal manera que China sancionará a 5 fabricantes estadounidenses por hacer lo que supuestamente Estados Unidos, Europa, el G7 en general, sanciona a otros países con Rusia o con otros países, que es decir, oiga, pero usted ¿por qué está mandando armas? Ojo al movimiento de China, que también eleva la tensión. Como les decía, ahora hay una fotografía muy clara. Rusia está ya metido en el lío, Corea del Norte prácticamente, aún sin estar en un mundo en guerra, pero sobre todo con las acusaciones de que le está dando armas a Rusia encontradas en uno de los ataques de la semana pasada, Irán y China. Y tienen la fotografía perfectamente clara de cómo las sanciones van jugando en el entorno de los dos bloques. Llamativo es que parte de la opinión pública, aunque le está costando, acepta ya lo que está sucediendo con los oligarcas navieros griegos. Miren esto del Economista, en el que se apuntaba precisamente lo que le venimos contando aquí en Negocios desde hace la tira, el cuento de la abuela, 1 año como poco. Y es, dice el Economista, el inesperado aliado de Rusia que ha permitido llevar su petróleo por todo el mundo hasta dentro de la Unión Europea. Hemos contando nosotros desde la tira. Dice, las poderosas navieras de Grecia han seguido transportando el crudo ruso. Algunas habrían vendido a Moscú viejos petroleros para su flota fantasma. Analistas como los de IF, Robin Brooks entre ellos, sobre todo, el que manda en IF, denuncian la situación. ¿Por qué aguanta esto la Unión Europea? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave que le estamos diciendo desde hace meses y meses y meses. Von der Leyen. ¿Por qué? Borrell. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta clave también. No es un tema de Rusia, 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 no, no. Es un tema de Europa, Europa, Europa. ¿Qué intereses? ¿Qué motivos? ¿Por qué se está permitiendo esto? Y a ver si ahora que el Economista también entra en el juego de decirle a la Unión Europea, oiga usted, ¿pero esto qué es? Usted no dice que está en contra de lo que está sucediendo en Ucrania, usted dice que no financia, usted dice que no ayuda, usted dice que, porque está mirando hacia otro lado. ¿Por qué aguanta esto la Unión Europea? IF, Robin Brooks, es la pregunta clave. Von der Leyen, Borrell, hay elecciones en Europa este año. Deberíamos presentarnos ante la fecha de las elecciones con una respuesta clara por parte de las autoridades europeas de por qué ha sucedido este escándalo, quién es el responsable y depurado de manera drástica. ¿Qué es lo que ha sucedido para que las poderosas navieras de Grecia sigan transportando el crudo ruso? Y no solo eso, sino que una parte importante de esos oligarcas navieros griegos hayan vendido a Moscú viejos petroleros para crear Putin la flota fantasma. Pero merece una respuesta contundente, porque si no, la conclusión a la que debería llegar cualquier ciudadano europeo con un mínimo de preocupación por sus líderes es que ninguno de los que están ahora mismo al frente de Europa puede volver a estar después de las elecciones. Se pueden agarrar al cargo, pero no pueden estar ni un segundo después de que el cargo se les haya ido de las manos. Es una profunda vergüenza que Europa haya estado enseñando la mano al ciudadano europeo por un lado y haya estado escondiendo la mano, no sabemos si así, así o así, detrás. Por eso debe haber una explicación contundente.
Y no vale luego decir, hay medios de desinformación. ¿Quién está desinformando? Se está preguntando. Oiga, lo que no es concebible es que las autoridades que están siendo pagadas por los ciudadanos con sus impuestos, con su esfuerzo día a día, tengan un comportamiento contrario a los intereses de los propios ciudadanos que les pagan. Tanto en el caso de Marruecos como en el caso de los agricultores polacos. A Marruecos con el caso del tomate, del que Europa mira a otro lado porque tampoco sabemos cuáles son las razones que hay detrás. Pero este es el caso más flagrante. ¿Por qué está aguantando la Unión Europea a una situación que se ve clara, contundente, lo que ha sucedido? ¿Por qué? Y eso no es desinformación. Es la labor del periodismo, preguntarle a los poderes, a los poderosos, aunque no lo parezcan. Tanto von der Leyen como Borrell, como Charles Michel, son los poderosos de nuestro tiempo. Y es la obligación de la ciudadanía no solo cuestionarle, sino preguntarle hasta el más último detalle sobre unos movimientos, unas actitudes, unas actividades que puedan estar fuera de la ley. Por si acaso. Pero la realidad es que esto empieza a tener un cariz ya demasiado preocupante alrededor de lo que está sucediendo en esa relación de los oligarcas navieros griegos con Rusia. Y Europa tiene que tomar o tiene que dar una respuesta contundente. Si sigue dando la respuesta de ahora, que es nada, están todos invalidados. No tienen legitimidad moral para seguir en el cargo, porque no pueden seguir en el puesto con la duda de a quién están defendiendo. Y no sabemos ahora mismo en Europa a quién están defendiendo. Bueno, sí lo sabemos. Y no es a Putin precisamente. Pero cuidado con lo que está sucediendo en este entorno. El otro punto